tardes, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. ¿Quién te habla? Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente, Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes y jueves, 20 horas, y los días sábados a las 17 horas, horas Corrientes, Argentina. Gloria al Señor. Vamos entonces a dar lectura a lo que vamos a seguir estudiando. Hoy estuvimos viendo el programa pasado, sí, el programa anterior, estuvimos viendo justamente esta parte, sí, y nos quedamos ahí donde dice Pablo a los Gálatas que ellos se querían volver a esclavizar, sí, y que guardaban días, guardaban meses, guardaban tiempo y guardaban años. Y ya pudimos comparar el lenguaje de Pablo hablando a los Gálatas en este contexto y el lenguaje de Pablo hablando a los colosenses en el contexto de la fiesta del Señor. Entonces podemos entender cuál es el lenguaje de Pablo cuando habla a los hijos de Dios que no se vuelvan al paganismo, y cuando le habla a los hijos de Dios que guarden los mandamientos del Señor. Y esto es muy interesante, el lenguaje de Pablo, poder entender, ¿verdad? Hoy vamos a comenzar desde el versículo 12 del capítulo, desde el 11, ¿sí? Del capítulo 4 de Gálatas, dice así: Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo el Mesías Yeshua. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ello. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisieras estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Bueno, vamos a leer hasta ahí hoy. En este momento vamos a ver si podemos avanzar un poquito más, luego leemos más abajo. Entonces, como ya habíamos hablado, sí, en el programa anterior, el asunto era que ellos estaban volviendo a guardar sus fiestas paganas y recibir rituales de los judaizantes. Por eso, en programas anteriores ya explicamos lo que es judaizar y ya explicamos lo que es el rito de Moisés. Eso está ya en los programas anteriores grabado. Ese era el asunto, ¿sí? Hoy vamos a entender quizás un poquito más, si todavía te queda alguna duda, porque vamos a entrar en temas también controversiales, ¿sí? Como por ejemplo, el que guarda la ley se hace, cae de la gracia. Eso también vamos a explicar, sí, eso también. Entonces, todo esto es interesante poder comprender. Pablo le está reclamando cómo es que están festejando a Diana, a Apolo y todas las fiestas paganas, y creyendo a los que venían de Judea, hablándole que se circunciden conforme al rito de Moisés. Este era el punto. Entonces, cuando nosotros estudiamos las escrituras desde su contexto, ¿sí? No de todo el texto me refiero, realmente vamos a comprender lo que nos quiere decir el autor. Pero cuando leemos un solo versículo, realmente nos vamos a quedar con un entendimiento muy escaso, ¿verdad? Y ya vimos que en Gálatas 4:3 dice, ¿sí? Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. El mundo, sí, se refiere al cosmos, sí, que representa el caos, sí. Esa era nuestra situación, ese era nuestra vida, sí.
estábamos esclavos a todo esto y por supuesto al pecado. Cristo nos sacó de ahí y nos dio libertad juntamente con Él. En Gálatas 4:12, como ya leímos, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Entonces acá podemos ver que Pablo está, ¿cómo? Podemos decir, cambiando de tono, ya como exhortándolos, pero ninguna palabra fuera de lugar, ¿sí? Sino explicándoles, ¿sí? Ahora está apelando a la relación personal que tiene con los Gálatas, ¿sí? O sea, oigan, esto fuimos nosotros, esto éramos, así vivíamos, así hablábamos. Ahora, ¿qué pasó? Que ustedes están volviéndose a los débiles rudimentos, como dice las Escrituras. Y vamos a ver esto, ¿verdad? Porque la Torá no puede ser nunca un débil rudimento, o sea, no puede ser nunca una esclavitud. ¿Por qué? Porque en realidad el Señor dice que la Torá es la libertad, es la ley de la libertad, ¿sí? Pero vamos a ver esto. Tenga paciencia porque ya vamos a ver este punto y vamos a llegar a este punto, ¿sí? En otras palabras, Pablo les dice, ahora no me van a hablar porque le estoy corrigiendo, ¿sí? En otro tiempo dice, ustedes eran capaces de dar sus ojos por mí. ¿Y ahora qué pasó? ¿Se enojan porque les digo la verdad? Yo siempre pongo este ejemplo, ¿verdad? Es como si fuera que yo le predico a un hermano de la congregación, le enseño los mandamientos, ¿sí? Lo que guardamos, la Torá, la restauración de Israel, vivimos en este tiempo, y está súper feliz, le viene la revelación y está súper contento y comienza a hacerlo, y de repente llega la fiesta, por ejemplo, la fiesta que más uso yo porque es una de las fiestas dedicada a los dioses, ¿verdad? Mitra y todos estos dioses paganos, ¿verdad? La fiesta de Navidad, por ejemplo. Y llega la fiesta de Navidad y me dice, mira, vale, yo voy a guardar Navidad porque mamá lo guarda, por ejemplo. Entonces, ¿qué parte no entendió de la revelación de la restauración? ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos esclaviza realmente. Dice el 17, el 16 dice así, el 17, sí, el 16 ya lo leímos. Entonces dice el 17, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos de ellos, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, que Dios me mandó a enseñar la Torá, sí, me mandó, y yo quiero decirte que realmente yo no quise al principio. Yo una rebeldía contra este llamado, porque realmente sé y sabía a qué me estaba enfrentando, ¿verdad? Y pasa que yo, por ejemplo, enseño la Torá y viene otro y le habla en contra, ¿sí? Pero esa persona que le habla en contra le ganó para Cristo al que está recibiendo la revelación de la restauración del reino o la Torá, ¿verdad? ¿Y por qué le habla en contra? Porque tiene celo para que, como dice Pablo, ¿sí? Quieren apartarlos de nosotros para que tengan celo por ellos. O sea, acá hay una pelea, ¿sí? Es como que las almas son mías, no son tuyas, una cosa así, ¿no? Y esto es muy feo realmente, porque yo no quiero que tengan celo por mí ni celo por el otro, sino que tengan celo por Cristo, porque Él es el centro de todo el asunto, ¿sí? Pablo habla de esto, ¿sí? ¿Acaso yo les bauticé? ¿Acaso son de Apolo, son míos, son de este, son del otro? Somos de Cristo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante poder comprender, ¿verdad? Es que cuando alguien quiere imponer su forma de hacer las cosas, empieza a querer tener autoridad sobre los demás, ¿sí? Entonces, cuando el otro ve que no tiene autoridad, sobre una persona comienza a hablar a mal del otro, y eso realmente está muy mal, porque lo que va a suceder con los que están en el medio, que no saben para dónde ir, es que se van a rebelar. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que no es el amor que está prevaleciendo ni Cristo, sino las disensiones y las peleas entre los líderes. Y esto es lo que sucede muchas veces. En el 21 dice, decidme,
los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Bueno, vamos a entrar en este tema que realmente es muy interesante. Y este versículo, ¿sí? Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿Sí? Acá dice, lo que queréis estar bajo la ley. Pero lo que el original nos refiere es que dice, los que queréis estar bajo ley, que no es lo mismo bajo la ley. ¿Sí? Yo voy a tratar de leerte lo mejor posible en griego. Este versículo dice, legete moi oi upo momon nomon deslontes eivai ton nomon ouk acoute, ¿sí? A la ley no están oyendo, ¿sí? Oiga, que quiero que comprendamos este versículo. A la ley no están oyendo. Estén diciendo a mí los bajo ley queriendo estar. Bueno, es como un trabalengua, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un problema muy grave con el tema de las traducciones, ¿sí? Entonces, lo que aquí en el libro de Gálatas, y como la mayoría de los libros del Nuevo Pacto, o el Brit Hadashah, agregan muchos el artículo para cuando hablan de ley, y no siempre el artículo está, porque no siempre está hablando de la ley de Dios, o de la ley que le fue dada a Moisés, que no es de Moisés, sino es de Dios. Moisés solamente fue el escriba, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, está diciendo, a la ley no están oyendo, ¿sí? Los que están bajo ley no oyen a la ley, ni obedecen. Por eso, ¿quiénes son los que están bajo ley? Y la palabra nos dice, los que están bajo ley son justamente los que están esclavos al pecado. Porque ¿qué es estar bajo ley? Es cumplir las costumbres, ¿sí? Y las tradiciones de los hombres. Eso es estar bajo ley. Ahora, someterse a la ley de Dios es otro asunto, ¿sí? Esto es muy interesante porque realmente vamos a comprender ahora lo que dice el apóstol Pablo de los 2 pactos, ¿sí? Porque hemos leído un montón de veces este tema de los 2 pactos y no hemos comprendido, dice, pero porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava y el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Bueno, cuando leíamos en otro tiempo el tema de los 2 pactos, creíamos, bueno, este es el pacto, el nuevo pacto y el antiguo pacto. No, no está hablando del nuevo pacto y el antiguo pacto, porque yo quiero decirte, recordarte que el nuevo pacto y el antiguo pacto, si lo queremos llamar así, o el Tanaj y el Brit Hadashah, son lo mismo. Porque ya hemos visto en otros programas que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios dice que el pacto es el mismo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Lo único que cambia en el pacto que le dio a Abraham fue la señal. Y en Yeshua, la señal, porque Yeshua vino a hacernos pueblo suyo, ¿sí? Y que Él sea nuestro Dios. Por eso dice Jeremías 31, 31 al 33, no haré un pacto como hice con sus padres, sino que esta vez, ¿qué haré? Escribiré mi Torah en su mente y en sus corazones. Siempre es la Torah. O sea, les dio la Torah, ¿sí? Por medio de piedras. Ahora dice, no haré más ese pacto porque ellos quebraron ese pacto. Ahora haré un pacto nuevo con ellos, o renovaré el pacto, sí, porque no es nuevo. Nuevo lo podemos decir que es nuevo porque descendió del cielo, ¿verdad? No porque haya sido otro, sino porque vino del cielo, y todo lo que viene del cielo es nuevo, ¿sí? ¿Quién vino del cielo? La señal, Yeshua. Yeshua vino del cielo, Yeshua subió al cielo, Yeshua está en el cielo, y Yeshua volverá desde el cielo a buscar a su pueblo. Entonces, Él derrama su sangre preciosa, ¿sí? Y nos da la señal. ¿Cuál es la señal? Justamente su sangre derramada en el madero, que nos trae el Espíritu sobre nosotros y nos da la revelación de su Torah, que está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Porque yo quiero decirte que todos, absolutamente todo aquel que dice que es hijo de Dios, tiene la Torah escrita en su mente y en sus corazones. Jeremías 31, 31 al 33.
Ahora bien, que se revele es otro asunto, ¿sí? Cuando la Torá se revela es porque el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y recibimos esa revelación que tanto necesitamos. Entonces, en otras palabras sería, si estás oyendo tradiciones y guardándolos, no vas a querer guardar los mandamientos de Dios, ¿sí? Lo que venimos leyendo en la parte un poquito más arriba. Deuteronomio 4:4 dice así: mas vosotros que seguisteis a Yahweh vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como está Yahweh nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Oiga, qué interesante lo que dice. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta Torá, esta ley, dice, que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Qué maravilloso. Entonces está diciendo, el Deuteronomio, sí, está hablando que para Dios nos dio a nosotros sus mandamientos, sus ordenanzas, no para salvación. Eso es lo que tenemos que comprender. Nunca dio para salvación, porque hemos comprendido en otro tiempo que la ley se guardaba para salvación. Nunca se guardó la ley para salvación. Nunca Dios dio su ley para salvación. Dios dio su ley para que, porque le amamos a Él, tanto antes como ahora, ¿sí? Antes de Yeshua, porque le amamos a Él, le obedecemos como Padre que es, ¿sí? No por salvación, porque en realidad el que elegía servir a Yahweh era salvo, ¿sí? El que elegía amarle y servirle, y el que declaraba que Él era su Dios. Por eso Ruth dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Le dice a Noemí. Entonces declaró, ¿sí? Ruth no se circuncidó, ¿sí? Entró a ser parte del pueblo porque declaró que el Dios de Noemí iba a ser su Dios y el pueblo de Noemí iba a ser su pueblo. Qué maravilloso. Esta es la declaración de amor más grande de un ser humano hacia Dios, ¿verdad? Y luego la declaración de amor de Yeshua sobre nosotros, por supuesto, que es superior. Entonces, siempre la ley tenía el objetivo de demostrar el amor que tenemos por Dios, o la Torah, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente dice: si me amáis, ¿sí? El que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama, en otras palabras, me obedece. Oiga la honra que el Señor nos dio, el habernos dado sus mandamientos, sus ordenanzas y sus preceptos. Entonces, vimos justamente que todas estas tradiciones que se estaban volviendo los Gálatas, ¿sí? Después de haber dado, como dice Pablo, prácticamente sus ojos por Él, porque amaron recibir la revelación del Evangelio, y de repente se vuelven a las tradiciones, se vuelven a escuchar, ¿sí? a los judaizantes, porque ya vimos que es judaizante, ¿sí? Judaizante no es enseñar los mandamientos y la Torah de Dios. Judaizante es otra cosa. Ya hemos estudiado en programas anteriores. Entonces, todas estas tradiciones, los judíos lo llaman el pacto de Sinaí, ¿sí? Como vimos aquí justamente en el versículo 23 del capítulo 4, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, ¿sí? Esta alegoría se refiere a los dos pactos, y esto es lo que te decía que debemos comprender a qué se refiere Pablo cuando habla de estos dos pactos. Si bien yo ya expliqué
pero entrando nuevamente en este tema, sí, en estos versículos vamos a volver a explicar eso porque es muy interesante que quede claro. Lo cual es alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno viene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Cuando Pablo estaba hablando, estaba escribiendo esta carta, en ese tiempo, porque nosotros tenemos que remitirnos al tiempo, ¿sí?, de que Pablo estaba escribiendo, ¿sí?, y poder comprender la audiencia que él se estaba dirigiendo. Cuando estaba sucediendo esto, realmente, y bueno, inclusive ahora, ¿verdad?, realmente Jerusalén estaba en esclavitud. ¿Por qué? Porque estaban guardando tradiciones de los hombres, costumbre de los padres, la ley oral, el Talmud, ¿sí? Todas estas cosas que les llevaba a esclavitud, ¿sí? Porque la palabra del Señor dice que sus mandamientos no son gravosos, que es fácil llevar y su carga es liviana. La Torá es lo más hermoso guardar, el Shabbat, las fiestas, comer lo que debemos comer, cómo nos sanamos, cómo nos rejuvenecemos. Es impresionante la bendición que tiene guardar la Torá de Dios. Entonces se está hablando de los dos pactos, ¿sí? Y acá podemos ver que Pablo usa la historia de Agar y Sara para explicar estos dos pactos. La primera, el pacto de Agar del Sinaí, asociada con Agar, viene del monte Sinaí y da hijos para esclavitud. Este no es el pacto de Abraham. Entonces, ¿qué dicen los judíos? ¿Sí? Algunos que aún no han recibido al Señor en su corazón, ¿verdad? Al Señor Yeshua me refiero. ¿Qué dicen? Que Moisés recibió, además de la Torá escrita, las tablas de la ley, de la Torá, recibió también la Torá oral. Entonces, esto es lo que llaman el pacto del monte Sinaí. Porque el pacto, ¿dónde fue entregado el pacto? ¿Sí? Al pueblo de Dios. No fue entregado en el monte Sinaí. En el monte Sinaí fue entregado las tablas de la ley, ¿sí? Las instrucciones cómo vivir. ¿A quién le fue entregado el pacto? A Abraham, en la tierra prometida, ¿sí? Ese es el pacto. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Luego le dan las tablas de la ley, ¿sí?, y las instrucciones de cómo vivir en ese pacto que hizo con Abraham. Porque a Abraham Dios le dio la circuncisión, no le dio a Moisés. Por eso es que ya explicábamos en programas anteriores, porque él dice justamente, el apóstol Pablo, ¿sí?, y sus hermanos hablando en el concilio de Jerusalén, los judíos en una parte dice, si no circuncidad conforme al rito de Moisés, no podés ser salvo. ¿Cómo el rito de Moisés si la circuncisión no le fue dada a Moisés? La circuncisión le fue dada a Abraham. Si bien Moisés habló de la circuncisión en los mandamientos, pero no le fue dada a Moisés, le fue dada a Abraham. A Moisés se le dio la Torá. Esto es importante poder comprender. Entonces, ¿dónde están los pactos? Los dos pactos, en la tierra prometida y en el monte Sinaí. Este pacto del monte Sinaí es la ley oral que ellos tienen, ¿sí? Esta es la ley oral. Y Pablo sabía de esto. Por eso ya vimos en capítulos anteriores, como Gálatas 2:18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si Pablo ya dejó todo la ley oral, el Talmud, todo lo que tiene que ver con el pacto Sinaí, no con la Torah de Dios, vuelvo y repito, si él ya dejó todo eso y se vuelve a eso, se hace transgresor. Lo mismo yo en mi caso, me pongo yo por ejemplo, yo dejé todo aquello, ¿sí? Las fiestas paganas, las comidas que no debo comer, que sé que no puedo comer, que sé que están contaminadas o que sé que están prohibidas. Por ejemplo, los días que corresponden al sistema, vivir y festejar ciertas cosas, y me vuelvo a eso, me hago transgresor, ¿sí? Porque por fe sirvo a Dios y por fe guardo los mandamientos porque le amo. Entonces dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, por fe lo hago. Y si me vuelvo porque, no, la verdad que esto está muy complicado, hacer el Shabbat, de esto, de lo otro, no, voy a dejar y me vuelvo a servir. Quiero servir a Dios
en las tradiciones y las costumbres de mis padres. Me hago transgresor porque en realidad ya recibí la revelación, no solamente del Espíritu por la fe, sino también de la obediencia por amor, ¿sí? Muy bien. Entonces, el pacto de Sinaí se refiere al pacto de la circuncisión de la ley judía oral. Esto nos debe quedar claro. El pacto del Sinaí se refiere, Pablo, cuando habla aquí, se refiere a la circuncisión de la ley judía oral, ¿sí? La oral que decía, si no os circuncidad conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta es la ley judía, ¿sí? El pacto Sinaí. No es la Torá de Dios, ¿sí? Gálatas 4, 23, 24 dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Esta junto a sus hijos está en esclavitud. Entonces podemos ver que esta alegoría que Pablo usa es muy clara comprendiendo el trasfondo religioso y cultural del pueblo, ¿sí? Justamente porque Pablo no tenía problemas de hablar de esto, porque él sabía lo que estaba hablando. Él sabía muy bien que el pacto de Sinaí tiene que ver con la ley oral y el pacto de Dios, el pacto de la Torá de Dios, tiene que ver con la tierra prometida. Entonces acá no tenía él el problema lo tenemos nosotros, que no conocemos el contexto religioso y cultural de nuestros hermanos o bíblico, ¿verdad? Dios nos sacó a su pueblo de Egipto para volverlo a esclavizar. Imagínense, lo sacaba de Egipto, ¿sí? Si nosotros decimos que la Torá, si nosotros creemos, o algunos como enseñan, que la Torá es esclavitud, no, por no comprender a Pablo, ¿verdad? Entonces vamos a decir que Dios también pone en esclavitud a sus hijos. Y eso no es así, porque el que pone en esclavitud es Satanás, no Dios. Dios nos sacó a su pueblo de Egipto para volverlos esclavos en la tierra prometida. Imagínense, cuando ellos llegaron a la tierra prometida, ¿qué le dio? Estatutos y ordenanzas, y le dijo que si ellos cumplían y ellos guardaban, realmente iban a ser sabios y entendidos en medio de las naciones, y las naciones iban a sorprenderse, porque qué pueblo tan sabio y entendido es este que tiene a su Dios tan cerca como nosotros lo tenemos. ¡Qué tremendo! Entonces, la Torá no es esclavitud. Lo que es esclavitud son las fiestas, los rituales y las cosas paganas. Eso es esclavitud, ¿sí? Porque yo quiero saber una sola promesa de bendición que haya sobre alguna fiesta que Dios no nos mandó a nosotros como pueblo suyo. Una sola promesa que haya, como hay en las promesas de la fiesta de Dios, por ejemplo, que dice que Él nos dará la lluvia temprana y tardía, que dice que si nosotros guardamos sus mandamientos por obediencia, ¿sí? Él nos va a multiplicar y nos va a hacer fructificar en la tierra y nos va a bendecir. Si nosotros guardamos sus mandamientos, Él no nos va a quitar el sacerdocio y Él no nos va a cortar nuestra descendencia. Todas estas son promesas, pero las fiestas y los días y las cosas del sistema no tienen promesa para nosotros, en absoluto. Entonces dice el versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto a sus hijos, está en esclavitud. ¿Qué está sucediendo en la Jerusalén actual? ¿Sí? Justamente la esclavitud, ¿sí? Porque todo lo que salió del pacto de Sinaí, como la ley oral, por ejemplo, eso es lo que te lleva a esclavitud. Porque a mí el Señor no me dijo en ningún momento en su palabra que el Shabbat debe hacerse de tal o tal o tal manera. Él dijo que descansemos, ¿sí? Que nos compramos ni vendamos. Y que no trabajemos ni hagamos trabajar a nuestros siervos ni a nuestros animales, absolutamente a nadie, que descansemos. Eso nos dijo. No me dijo que no debo dar 20 pasos para aquí, 30 pasos para allá, que no me dijo que no debo ir a visitar a un enfermo porque en Shabbat debo hacer el bien. No me dijo que no debo viajar. No me dijo, si lo tengo que hacer por urgencia o por hacer el bien a alguien, lo puedo hacer. Porque Dios no me dijo que no hagas cosas
que corresponden a hacer el bien. Yeshua no vino a corregir la Torá. Él vino a reprender la hipocresía. Hoy, Mateo 23, 12. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahí está. Entonces el Señor nunca dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guarden, no lo guarden. No, Él dijo, guárdenlo y háganlo, porque Él no vino a sacar la Torá. Él dijo, yo no he venido a abrogar la Torá ni los profetas. Él no vino a quitarnos los mandamientos de Dios. Imagínense, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Como un día iba a decir que el guardar sus mandamientos y sus ordenanzas, como dice Deuteronomio, ¿sí? Que ya leímos en Deuteronomio 4, 9, que eso es sabiduría e inteligencia para sus hijos, como ahora que envía a su Hijo a la tierra a morir, a resucitar y a darnos vida juntamente con Él, nos va a decir que ahora eso, lo que un día dijo que era sabiduría e inteligencia para sus hijos, hoy ya no es más, hoy es esclavitud. No, en absoluto. Nunca jamás. Él no dijo eso. Entonces, Él no vino a quitar la Torá. Él vino a darle la correcta interpretación, ¿sí? A su palabra. Él vino a reprender la hipocresía, ¿sí? Dice, así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Les decían, bueno, hoy es Shabbat, no hagan esto. Ellos no lo hacían, se les mandaban a los otros a hacer, ¿sí? Por ejemplo, el rito de Moisés, yo ya expliqué, y es muy fuerte realmente, en otros programas anteriores que están en la página de YouTube. Este rito, ellos por supuesto que no lo hacían porque ellos eran judíos de nacimiento, ¿sí? Nuestros hermanos eran judíos de nacimiento y ellos fueron circuncidados el 8º día, sus hijos fueron circuncidados el 8º día. El tema era que el rito de Moisés se lo hacían a los gentiles que venían, querían hacerle a los gentiles que venían entrando para salvación, y este no era la manera de recibir la salvación. Ya vino Yeshua y por medio de Yeshua recibimos la salvación por gracia y por fe. Luego, por fe y por amor guardamos los mandamientos de Dios, pero el rito de Moisés no es un mandamiento. La circuncisión sí es un mandamiento. Ahora, si tú quieres saber cuál es el rito de Moisés, cuál es la circuncisión, está en el programa anterior. Entonces, antes hacen, dice, todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, ¿sí? Y extienden sus flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y bueno, ahí ya viene todo, ¿no? Las salutaciones en las plazas, ¿sí? Y todas estas cosas, pero quería quedarme con esto, ¿verdad? Que el Señor dijo, todo lo que ellos dicen de la Torá, ¿sí? La cátedra de Moisés, hagan eso, ¿sí? Dice, guárdenlo, dijo el Señor, y hagan, pero no hagan conforme ellos hacen. No vivan conforme ellos viven, porque ellos dicen y no hacen. Qué bueno está esto. Muy bien, entonces tenemos en Éxodo 24:7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces el pueblo dijo, vamos a hacer y vamos a obedecer. ¿Pero qué hizo el pueblo? El pueblo realmente falló. Solo lo que viene de arriba nos hace libre. Absolutamente solo lo que viene de arriba. Por eso es nuevo, porque vino de arriba. Porque aquí en la tierra no hay nada nuevo que pueda salir en la tierra, ¿sí? Lo que es nuevo viene del cielo, viene de la mano de Dios, ¿sí? Lo que viene de los hombres nos va a esclavizar, ¿sí? Todo aquello que venga de un hombre, ¿sí? Como por ejemplo nuestra fe que fue secuestrada en el año 300, ¿sí? Y un poco antes también, eso nos esclavizó hasta el día de hoy, ¿sí? Porque nos hizo apartarnos de nuestra fe en Yeshua, que es por amor a Él y por fe, obedecerlo y vivir en bendición, y vivir y recibir todas las bendiciones que tiene los mandamientos de Dios.
En Gálatas 4, 26 al 31 dice más, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que da a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido, dice. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahí está, realmente. Entonces dice que la Jerusalén de arriba, ¿por qué dice la Jerusalén de arriba? A su simiente le dará la promesa, ¿sí? Entonces, hablando de simiente y no de simientes, porque la simiente, ¿sí?, se refiere a Cristo. ¿Y Cristo de dónde vino? De arriba, ¿sí? Entonces le prometió, o sea, la promesa le fue dada a Abraham y a su simiente, que es Cristo. Entonces Cristo viene de arriba, ¿sí? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, ¿sí? Entonces ella, el pacto que viene de arriba, que viene del cielo, que se le fue dado en las manos de Moisés, todos los mandamientos, y luego Yahshua vino a sellarlo con su sangre y darnos el Espíritu para que nos revele sus mandamientos y sus ordenanzas que está escrita en nuestra mente y en nuestros corazones, viene de arriba, la Jerusalén que viene de arriba, todo lo que viene de arriba, Yeshua vino de arriba, Él nos hace libre. Pablo nos recuerda la condición que teníamos y nos invita a echar fuera esa condición de esclavitud, ¿sí? Porque la Jerusalén actual, dice, la que estaba guardando el pacto de Sinaí, que no es la Torá, porque el pacto de Dios, ¿sí?, es dado a Abraham, como ya te explicaba anteriormente. La Torá fue las instrucciones y los mandamientos que el Señor dio para que su pueblo sepa cómo vivir en la tierra que Él le dio a Abraham y le hizo la promesa y le pidió una señal del pacto, que era la circuncisión, porque la circuncisión no era el pacto, la circuncisión era la señal del pacto. Muy bien, entonces podemos ver que esto es la esclavitud, ¿verdad? El pecado, la tradición, la ley de los hombres, ¿sí? Una cosa es la obra de ley y otra cosa muy diferente es las obras, y otra cosa muy diferente es la ley, perdón. Vamos a ver lo que dice Efesios 2:8 al 10. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, no somos salvos por obra, ¿sí? Entonces no podemos decir que hacemos ciertas cosas, o aquellos, por ejemplo, que no guardan la Torá, todavía, que no tienen la revelación de la restauración de Israel, no pueden decir, no, si yo me bauticé soy salvo, porque el bautismo también es una obra, y bautizarse o no bautizarse no tiene que ver con la salvación. No obstante, la palabra dice, bautícense todos en el nombre del Señor y serán salvos, ¿sí? Pero no es una condición para salvación. ¿Cuál es la condición para salvación? Creer y serás salvo. Esa es la fe, ¿sí? Porque el bautismo también es una obra que debemos hacer, por supuesto. Ir a congregarnos también es obra que debemos hacer, por supuesto. Pero esto es lo que yo explicaba estos días, que una persona que se está en los últimos días de su lecho de muerte y acepta al Señor en su corazón y renuncia a todo lo que creyó hasta ese momento y lo acepta porque se quiere ir con Él, creemos y tenemos fe que sí se va con Él, porque lo acepta por fe, ¿sí? Entonces dice, porque somos hechura suya, creados en Yeshua, el Mesías, para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras, ¿sí? Fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? O
O sea, no porque voy todos los días a la congregación o porque hago ciertas cosas o porque todo eso está bien y debo hacer, pero no me da la salvación. La salvación está en el amor, ¿sí? Y la fe en Yeshua el Mesías. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Yeshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persecución no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Realmente esto es muy tremendo si realmente no comprendemos el contexto del texto, porque todo el contexto de lo que venimos hablando tiene que ver con la libertad, tiene que ver justamente con la fe en Yeshua, ¿sí? La salvación, ¿sí? Tiene que ver con la salvación. Ahora bien, dice el versículo 1, estad firme pues en libertad con que Cristo os hizo libre y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Entonces, aquí podemos ver, es como si fuera que estamos leyendo y estamos interpretando, o como hemos interpretado en otro tiempo, que la ley de Dios es esclavitud. ¿Acaso es esclavitud o es libertad? ¿Qué dice la palabra? Porque la palabra nos revela absolutamente todo, ¿verdad? Vamos a ver Deuteronomio 11, 26 al 28. Dice así: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos y que no habéis conocido. ¿Sí? Entonces, guardar los mandamientos de Dios, llámese Torah o llámese ley, dada al escriba Moisés, no es de Moisés, ¿sí? Es de Dios, vino del cielo. El guardar esto, ¿sí? Y el obedecer y enseñar es bendición, y no solamente bendición aquí en la tierra, porque dice que el que guarda la Torah y los enseña será llamado grande en el reino de los cielos, pero el que no lo guarda y no lo enseña será llamado pequeño. No dice que no va a ser salvo, dice que será llamado pequeño. Y esto también nos explica algo muy interesante. En Santiago 2:11, y 12 dice así: Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, ¿la Torah qué es? O los mandamientos de Dios es la ley de la libertad, no es la ley de la esclavitud, ¿sí? La ley de la esclavitud es los
las tradiciones, ¿sí? Las ordenanzas de los hombres, ley de hombre, ¿sí? Costumbres y todo esto que vivíamos en otro tiempo. Eso es la esclavitud, pero la Torá no es esclavitud, ya dijo justamente el autor en Gálata, que es la libre que vino del cielo. ¿De dónde vino la Torá? Moisés subió a la presencia de Dios y Dios la entregó en sus manos, de su mano hacia la mano de Moisés. O sea, vino del cielo, y luego que ellos rompieron esos mandamientos, esas ordenanzas, o sea, fueron transgresores, rompieron la Torá de Dios. Dios viene a traer una nueva señal, ¿sí? Para que el pacto que Él anhela con su pueblo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, se cumpla y de una vez por todas. Entonces, si yo digo que en los 10 mandamientos, vamos a hablar de los 10 mandamientos, que es lo que más se habla, ¿verdad? En todas las religiones, por decirlo así. Entonces, si yo digo que en los 10 mandamientos, 9 son, están vigentes y uno no, me hago transgresor. Entonces no guardo ni uno. ¿Por qué? Porque si el mandamiento dice no cometerás adulterio, pero sí robo, me hago transgresor. Y si el mandamiento dice no adorarás a dioses ajenos, como lo dice en Deuteronomio, Éxodo 20, pero no adoro a los ídolos, pero no guardo el Shabbat, cualquiera de los dos mandamientos que no haga, estoy transgrediendo la Torah de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, la ley de Dios es libertad. La ley es libertad. La palabra no dice lo contrario. Dice justamente, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Nosotros seremos juzgados por la ley. ¿Por qué ley? Por la ley de la libertad, que es Yeshua, ¿sí? Por él seremos juzgados. En Salmos 119, 44. Guardaré tu ley siempre, guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Oiga, interesante, no dice que es esclavitud, dice que es libertad. Guardar la Torah es libertad, guardar los mandamientos es libertad, ¿sí? No es para salvación, porque somos salvos por gracia, somos salvos por fe, pero guardamos porque amamos al Señor y guardamos porque somos salvos, porque si no éramos salvos no podíamos guardar porque éramos esclavos. Esclavos del mundo, esclavos del rudimento del mundo, esclavos del sistema, esclavos de todo lo que tiene que ver con el cosmos, como dice las Escrituras. Muy bien, hasta aquí vamos a dar hoy el estudio. Shalom, bendiciones a todos.